si esta reserva, que no es habitual en las investigaciones, tiene que ver con la asociación del caso Loco de la Ruta. El 1 de julio de 1996, a un costado de la ruta 226, fue encontrado debajo de un puente el cuerpo de una artesana de 27 años llamada Adriana Jacqueline Fernández. Era uruguaya y tal vez fue el inicio de una serie de investigaciones con un rumbo totalmente inesperado. Quédate porque vamos a conocer todo lo referido al famoso asesino serial, apodado como el Loco de la Ruta. Bienvenidos a ¿Quién fue? Corría el año 1996 y solo 4 meses después de encontrar a la artesana aparece un nuevo cuerpo al costado de la ruta. Se trataba de María Esther Amaro, de 35 años. Esta mujer, a diferencia de la otra víctima, tenía en su espalda algo terrible. Le habían escrito cortando con una sevillana la palabra puta. En ese momento, aún no se relacionaban estas muertes entre sí. Fue en enero de 1997 que encontraron 2 piernas y un brazo, pertenecientes a una trabajadora sexual llamada Viviana Espíndola, de 26 años. Esto comenzó a despertar ciertas sospechas y alarmas, no solo por el modo en el que habían sido asesinadas, sino porque se distinguía un cierto patrón entre ellas. En el 97 también encontraron descuartizada a María Jiménez y el 20 de octubre de 1998 fueron encontrados los muslos de María del Carmen Leguizamón, de 25 años. En ese momento, ciertos medios comenzaron a nombrar a un personaje que era totalmente nuevo para la sociedad: el Loco de la Ruta. Cambiamos de tema. Desde el domingo pasado permanece en condición de desaparecida una joven que al parecer ejercía la prostitución. Tiene 26 años y la policía la está buscando intensamente, aunque ha comenzado a sospechar del Loco de la Ruta. Había un cierto patrón, como te mencioné antes. Todos los asesinatos fueron cometidos en cercanías a Mar del Plata. Ninguna de las víctimas tenía familiares que reclamen por ellas. Muchas eran prostitutas, habían sido estranguladas con un lazo y en todos los casos sus cuerpos eran dejados desnudos y al costado de la ruta. Por todo esto se creía que tal vez había un asesino serial suelto. Entre 1996 y 1999 fueron 14 víctimas y más de 15 mujeres desaparecidas. El tema es que nadie terminaba de entender bien lo que pasaba. Pero el mito sobre este hombre crecía semana a semana, mayormente gracias a los medios de comunicación que alimentaban esto con algunas teorías un tanto descabelladas. Por ejemplo, se supo que un periodista depositó un ramo de flores en el lugar exacto donde uno de los cuerpos fue encontrado. Sacó la foto, luego esto los publicó, dando a entender que el Loco de la Ruta las había dejado, colocando como título: misteriosa ofrenda floral en el lugar donde fue arrojada una víctima del Loco de la Ruta. También se habló de un presunto llamado de este hombre a la redacción de un diario para dar su propia versión. Todo esto alimentó obviamente muchísimo el caso, incomodando no solo a la población, sino también a la policía, que hasta ese momento no resolvía nada. Para 1999, y sin dar con pistas que logren resolver el caso del asesino serial, se sumó la ayuda del FBI y también de investigadores franceses. Allen Pérez, investigador francés, dijo: no existe el crimen perfecto, apenas asesinos a los que resulta más difícil encontrar. Le aseguro que vamos a poner todos los medios, experiencia y obstinación para encontrarlo. Esté donde esté, si me escucha, es el momento de que se arrepienta. Esto está en plena etapa investigativa. Nosotros, por orden de la superioridad nuestra, como así la de DDI, vamos a proseguir con esto, pero vamos a tener reuniones, supongo que en el día de la fecha, para comenzar o seguir, mejor dicho, un rastrillaje en toda la ciudad. Las investigaciones continuaron y se fueron encontrando con algunos detalles que nadie esperaba ni tampoco habían tenido en cuenta. Había, más allá de los patrones dichos anteriormente, ciertas coincidencias entre casi todas las víctimas. Habían sido extorsionadas por la policía. Muchas eran prostitutas, odiadas y denigradas por la fuerza policial, y les cobraban en promedio 100 pesos, una muy buena suma en aquellos tiempos, a cambio de protección y de permitirles ejercer la prostitución. Por esta razón se comenzó a plantear la hipótesis sobre que muchos cuerpos fueron plantados en realidad por policías para alimentar aún más el miedo sobre un supuesto asesino y de esta forma
poder extorsionar cómodamente a más trabajadoras en la calle. El entonces juez Pedro Federico Hoft avanzó contra esta presunta banda y en la causa judicial confirma que cobraban estos montos los efectivos de la ex Brigada de Investigaciones Local de la Unidad Regional de Mar del Plata. Pero no eran solo ellos, también había involucrados proxenetas y funcionarios judiciales que explotaban prostitutas y exigían a dueños de cabarets de la ciudad sumas de entre 500 a 1000 pesos para poder trabajar. No todo quedó impune, fueron condenados 9 de estos individuos, pero otros tantos quedaron libres de cargos lamentablemente. Pero entonces, la gran duda que muchos se plantearon en aquellos tiempos era si el loco de la ruta existía o era solo un invento de la propia policía para tapar a esta organización. Porque tenés que saber que había hasta un identikit de un hombre pelado que obligaba a estas mujeres a subir a su auto 0 kilómetro o también manejaba una camioneta. El perfil que se definió por algún motivo ridículo y desconocido era sobre un hombre reprimido, maltratado por su madre en la infancia, experto usando cuchillos, que deambulaba por las noches buscando víctimas y matando solo por placer. Parecía más bien algo sacado de una película que de la vida real, pero así fue. Desde acá surgieron diferentes posturas donde algunos creían que fue real, mientras que otros no. El comisario criminólogo Raúl Torre comentó, por ejemplo, lo siguiente en una nota. Los primeros 5 casos reflejan una serialidad. Recuerdo haber creado junto a un colaborador un software basado en la aprehensión de crímenes violentos del FBI. ¿Sabes cuál fue el problema? Que empezaron a meter todos los crímenes de mujeres en la investigación. Y eso empantanó muchísimo la pesquisa. Llegaron a ver como 15 casos o más y no todos respondían a una serialidad. De hecho, algunos fueron esclarecidos y se trataron de mafias. Para mí no fue un invento, son distintos casos. Las prostitutas siempre fueron víctimas vulnerables, despreciadas por la policía. Si por ejemplo una de ellas iba a hacer una denuncia por violación, la humillaban. Y el asesino se aprovechó de esto justamente. Salía de cacería. La serialidad de los primeros casos fue clarísima. Aparecían desnudas, 2 con inscripciones en su cuerpo. A 2 de ellas le escribieron puta con una sevillana y era la misma letra. Mutilaciones en sus genitales y abandono de los cuerpos al costado de la ruta. Son muchas coincidencias. Muchos se preguntaron por qué dejó de matar y existen tantos casos donde diferentes asesinos seriales en un determinado momento dejan de hacerlo. Por lo tanto, el loco de la ruta tranquilamente podría sumarse a este listado de criminales. Por otro lado, Marta Montero, madre de Lucía Pérez, asesinada el 8 de octubre del 2016 a sus 16 años, dijo en una entrevista que, según ella, el loco de la ruta jamás existió. Fue solo un invento para poder tapar los crímenes de estas mafias organizadas. La realidad, hoy en día, es que el loco de la ruta no fue atrapado. Es más, aún nadie tiene la certeza de si existió o no. Hay muchas hipótesis y posturas, pero la falta de pruebas hace que todo quede en la nada. La única realidad son todas esas mujeres que fueron violadas, mutiladas, asesinadas y tristemente olvidadas por un sistema que permite que el poder y la plata gane ante la razón y la justicia. Ellos también empezaron trabajando sobre la hipótesis de un asesino serial y de a poco la fueron descartando para llegar a la conclusión, tampoco probada porque no pudieron detener a nadie, de que no existía tal asesino serial, sino que existía la probabilidad muy seria de que todas estas mujeres hubieran sido víctimas de distintas personas y todas ellas muy probablemente que conformaran su vínculo inmediato. Después supimos con el correr del tiempo, porque en aquel momento ni siquiera la policía sabía mucho sobre asesinos seriales, que tienen que ser otro tipo de similitudes los que confirman la serialidad de un hecho. No solo las coincidencias de que sean mujeres que trabajaban en prostitución, de que hayan sido descuartizadas o de que hayan sido... Amigos, me encantaría saber qué opinan sobre este tan curioso caso, si saben algo más sobre él y como siempre, cuál otro les gustaría que realice.